Vamos a exponer nuestro corazón para abrir el consejo de la palabra y el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 89, por favor. Salmo 89, versículo 14. Y vamos a orar. Amén. Amén. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria hoy y siempre, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por el enorme privilegio de ser considerados tus hijos, Padre. Por el enorme privilegio que nos das de reunirnos en tu santo y bendito nombre. Esta reunión no tendría ninguna razón si no fueras tú el centro de todo, Padre. Siempre lo más importante eres tú, Señor. Gracias, Dios, por darnos este tiempo de refrigerio, este tiempo en donde nosotros podemos encontrar la instrucción de cómo dirigirnos, de cómo vivir bajo tu voluntad, Padre, y la importancia de conocerte, Padre. Esta mañana, con la ayuda de tu Espíritu Santo, vamos a abordar uno de tus atributos, Padre, que es la justicia. Y te pedimos, Dios, que tú nos auxilies, Padre, que pongas sensibilidad en el corazón de cada uno, Padre, y que podamos entender verdaderamente tu justicia, Padre. Gracias, Señor. Toma autoridad en el ambiente, toma autoridad en cada uno de nosotros, Padre, y sé tú moviéndote con poder, Padre. Gracias, Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos tratando el tema. Decíamos que unas espigas, pero estaba yo oyendo que realmente creo que abordamos la parte más terrenal, la justicia aplicada de alguna manera en una forma humana. Y creo que es muy importante entender dos planos. Uno, que es un ámbito totalmente espiritual, pero hay cosas terrenales que tenemos que entender. Porque a veces nosotros creemos nada más lo que vemos, ¿verdad? Y debemos de entender que lo que vemos existe por lo que no vemos, por la creación de Dios. Entonces, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, hermanos. Muchas veces las cosas... yo siempre pienso, hermanos, que los conceptos de Dios, a veces tenemos que diferenciar entre ese concepto en la vida terrenal y en el ámbito de Dios. Un ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, por ejemplo, para Dios es un pacto, y un pacto no se rompe. Para el hombre no es un pacto, para el hombre es un contrato con derechos y obligaciones que trae como consecuencia que alguien puede cumplirlo o no puede cumplirlo. Cuando nosotros contraemos nupcias o creamos un vínculo con una persona, pues sabemos que es para siempre, ¿verdad? Porque es un pacto. Entonces, ese ejemplo podemos ver la diferencia. Y de esta manera podemos trasladarlo a los atributos de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, hay que entenderlos en un plano terrenal, en la justicia humana y la justicia de Dios. Dios no es la justicia de Dios, Dios es la justicia. El amor de Dios no es el amor de Dios, Dios es el amor, porque en Él se han creado todas las cosas. Todos los atributos de Dios, hermanos, tienen una perfecta armonía, que cuando tú te das cuenta cómo ver a Dios en esta tierra, te das cuenta de las maravillas, porque podría haber contraposición entre misericordia y justicia, ¿no? Yo le digo a una de mis hijas, les aplico disciplina, esto, a partir de hoy no tienes esto, ¿no? Pero tengo misericordia, y como tengo misericordia, digo, híjole, bueno, ¿sabes qué? La última vez, pero la última vez. Eso puede ser un terreno humano, pero a nivel de Dios, ahí no hay vuelta de hoja. Dios ya te dijo esto, y eso es lo que se cumple. Pero entonces, ¿cómo opera y cómo se conjunta? Dios se convertía en algo
incorrecto si nosotros creemos que Dios no aplica la justicia. Si alguien ha pecado, tiene una consecuencia, y es la muerte. El pecado trae como consecuencia ¿qué? La muerte. Pero aplica la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios, ¿cómo se va a aplicar entonces? No se puede dejar de aplicar la justicia, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es justo, entonces ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Y el Señor, el Dios, lo que encontró como solución es que aplicar la justicia. Alguien tiene que pagar lo que tú y yo hicimos. Y eso es lo más tremendo y lo más terrible, que nosotros no lo entendamos, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no podemos pasar toda la vida como cristianos y no entender la situación. Creer que con buenas obras, creer que con hacer de vez en cuando algo bueno, con no hacer. Porque muchas veces le preguntas a la gente que no conoce mucho de Dios y dice, ¿sabes qué? Pues yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie, no ofendo a nadie, pues de vez en cuando me congrego, de vez en cuando leo la Biblia. Creo que me merezco estar con el Señor. Pero tú te das cuenta que no es así, hermano. Y yo te digo, ¿qué pasa? Que es preocupante que la gente pase tanto tiempo y no conozca a Dios. ¿Qué tan importante es conocer los atributos de Dios? ¿Sabes por qué es importante? Porque corremos el riesgo de no conocerlo. Y si no conocemos a Dios, vamos a divagar y vamos a hacer lo que creemos que es bueno bajo el concepto humano. Dios es justo porque es un Dios de justicia. Y Él, decía yo, que no se puede negar a sí mismo. Esto Dios tiene que cumplir. Hay una consecuencia de todo lo que hacemos. La semana pasada estudiamos un poco y dijimos, bueno, ¿cómo nace la primera acto de justicia? ¿Se acuerdan, no? Que hablamos de Adán y Eva y que fue sacrificado un animal, derramamiento de sangre. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados. Fue la primera vez que se aplicó justicia, ¿no? Pero entonces vemos más adelante que sigue habiendo pactos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice que estaba hablando la sombra de lo que había de pasar. Todo esto era algo previo, algo en figura de lo que Dios tenía preparado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ser salvos, hermano. Ahora, yo digo, ¿cómo es posible que podamos pasar tanto tiempo sin entender las cosas? A veces puede pasarte. Un día por curiosidad ponte a hablar con un hermano y realmente hay que ver si realmente tiene la conciencia de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo es que la justicia se aplica a nosotros? Yo estaba pensando en la mañana, un ejemplo a lo mejor muy coloquial, pero hace tiempo vino una familia y quería conocer aquí en las ciudades, los lugares tradicionales, ¿no? Como el Zócalo y algunas cosas, atractivo turístico. Y bueno, por esa situación fuimos al Zócalo, fuimos al Palacio de Minería, fuimos al Palacio de Bellas Artes, fuimos al Museo de Antropología. ¿Y qué creen? Yo nunca he ido. Años viviendo aquí y yo nunca he ido. Y me sorprendí de las maravillas que hay. Y dije, no sé, yo creo que ustedes sí lo han hecho, pero entrar al Palacio de Bellas Artes, hay una serie de cosas tan magníficas. Simplemente ver la construcción, la edificación, el Palacio de Minería, o sea, un montón de cosas que vimos que yo no había visto, hermano. Tantos años aquí en esta ciudad y yo no lo había visto. Y al no verlo y no dimensionarlo, pues no lo disfrutaba, ¿no? Con plenitud. Es un ejemplo un poquito simple, pero te voy a platicar a qué quiero llegar. La gente quiere conocer a Dios, no lo conoce. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y no las hemos descubierto. Dios hace cosas maravillosas en ti y en mí, y te digo una cosa, diariamente. Cada que amanece y volteas a ver a la gente que esté bien, la persona que tú amas, eso es un milagro de Dios. Cada que tú regresas en la noche de todas las cosas que pasan, que andas en la calle, es un milagro. Entonces todo eso no lo dimensionamos. Entonces como no conocemos verdaderamente a Dios, hermano, no
hace por nosotros. Ahora, decía el Salmo 89, 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando habla de cimiento, es algo en donde está respaldado Dios. Decimos y sabemos a través de lo que hemos estudiado que Dios ha existido. ¿Cuándo empezó a existir Dios? Siempre. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nadie. Estudiamos la seidad de Dios, ¿no? Y sabíamos que Dios es autosuficiente. La palabra es autosuficiente. Entonces, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Si te fijas entonces, aquí empieza a haber una armonía, porque dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pero por otra parte dice, misericordia y verdad van delante de tu trono. Hay misericordia. Yo me imagino que Dios estaba por aplicar justicia. ¿Por qué? Basado en la justicia de Dios. ¿Tiene que haber un castigo? Sí, había un castigo y una consecuencia. Pero entonces viene la misericordia, ¿no? Un pecador que merece la muerte. No hay forma de pagarlo de otra manera, es la muerte. Sin embargo, viene la misericordia. ¿Cómo le vas a hacer a esto a alguien que ama, no? Porque entendemos que Dios nos ama. Y entonces viene a lo mejor un conflicto, ¿no? Dios no tiene conflicto, ¿verdad? Pero por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo le amo entonces? Lo que hizo Dios fue hacer un plan para hacer valer la justicia, que tenía que hacerse valer. Y fue cuando Él manda a su Hijo. Y es de esa manera como ahora podemos tener esa salvación, a través de ese plan. El Salmo 97, 2. Vuelve a reforzar lo que estábamos mencionando, pero vamos a leerlo. 97, las nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Amén. Decíamos que los dos atributos más importantes de Dios son la santidad y la justicia. Es sobre lo que está cimentado. Después vienen a reflejarse los demás atributos. Hemos estudiado que hay atributos que Dios permite que vayamos desarrollando nosotros. Hay atributos que solo son de Él, ¿verdad? La omnipresencia solamente es de Él. La omnisciencia solamente es de Él. La seidad de Dios también es de Él. Pero hay atributos que sí podemos tener nosotros. Lógicamente no de la medida y de la altura de Él. Porque entendamos que estamos buscando la altura del varón perfecto. Queremos ser como Él, pero nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? En esta tierra. Porque hay muchas cosas que nos contaminan, hermano. Y hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos hacen perder la brújula, ¿no? Y por eso yo siempre, hermano, siempre hago mención de lo que dice el apóstol Pablo en la exhortación. Examínate a ti mismo. Constantemente estamos examinando cómo estamos viviendo, cómo estamos entendiendo el Evangelio. El Salmo 19, 9, vamos a buscarlo, 19, 9. Amén. Amén. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. El temor de Jehová es limpio y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Hay una definición de un piano en derecho que es: la justicia es dar a cada quien lo que se merece. Pero ¿realmente tú crees que a nivel terrenal se cumpla ese principio? No. Hay tantas injusticias, hermano, tantas injusticias. Y que a veces están en nuestra cara, ¿no? ¿Y cuántas injusticias hemos sufrido todos? ¿Por motivo de qué?
de corrupción, por motivo de egoísmo, por motivo de que siempre quieres sobajar al otro, ¿verdad? Quieres subir, para subir a un lugar, en lugar de subir junto con la otra persona, lo pisas a él, ¿no? No te importa cómo subes. Ahora subes esa escalera, para subir esa escalera tienes que pisar cada escalón. Qué diferente sería, viene alguien contigo, van subiendo, pero eso casi no se da. Entonces, ¿qué es esto? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Dios siempre es justo, hermanos. Dios nos va a dar a cada uno lo que merecemos. Dice la palabra, no os engañéis de Dios, nadie se burla. Lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Así es. O sea, no nos engañemos de que si sembramos un limón, vamos a recoger mango, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar sembrar bien, ¿no? Entonces, dice que los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. El atributo de Dios, hermano, de ser justo, es justo aun cuando pasara sobre lo que pasara, porque la palabra de Dios se cumple. Dios no podía negarse a sí mismo. Cuando nosotros pecamos, hermano, ¿qué merecemos tú y yo cuando pecamos? La muerte. Así. Y no es una muerte sencilla, porque dice el yo y crujir de los dientes, ¿verdad? Y será lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Eso es lo que merecemos. Pero viene en su amor, en su misericordia el Señor, y viene a aplicar la justicia. Porque Dios tiene que aplicar justicia. Era la única manera. ¿Y cómo la aplica? A través del sacrificio de nuestro Jesucristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. Y cada que nosotros hacemos algo que no es correcto, algo que va en contra de sus principios, de sus mandamientos, de sus decretos, de sus preceptos, estamos abusando de eso. No estamos valorando lo que Dios hizo por nosotros. Lo que el Padre, ahí es bien interesante ver eso, porque el Padre es un sacrificio, no al dar al Hijo. Y el Hijo, por obediencia al Padre, derrama hasta la última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Ahora, ¿qué tiene que ver nuestra conducta? Dice que por obras, dice es por fe, ¿no? No por obras. Pues uno puede decir, bueno, yo hice esto. Estaba yo oyendo el otro día un testimonio de un pastor, de un pastor que hablaba de otro pastor que ya había partido, ¿no? Incluso en ese lugar se pusieron una placa. Porque ese señor tenía mucho dinero, ese pastor tenía mucho dinero, y todo su dinero lo invirtió a los pobres. Y aún así, pues todo el mundo consideró que por todas las obras que él había hecho, pues está asegurada su estancia, su presencia ante Dios, ¿no? ¿Y tú crees que es así? ¿Sabes qué pasa? Que él sí lo hacía con guianza del Espíritu, y él sí cumplía las obras de Dios. Y lo principal, él estaba creyendo en los ojos de Cristo. Él entendía el sacrificio. Si nosotros no entendemos el sacrificio y no lo hacemos nuestro, de nada sirve. Es como la salvación. Hay un ejemplo que luego utilizamos. El Señor te da la salvación, pero tú tienes que hacerla efectiva en tu vida. Si tú sigues viviendo igual, tú te congregas, a lo mejor lees de vez en cuando y todo, pero si tú sigues viviendo igual, pues las consecuencias van a ser las mismas. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Vamos al Apocalipsis. Ya les dije, Salmo 92. Salmo 92, versículo 15. Amén. Dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Todo, hermano, todo lo que hace Dios es justo. Todo. Muchas veces, no sé si puede ser que te haya pasado de manera personal o tú has oído a alguien
Pero dice, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué pasa esto? Yo estaba con una persona que estaba muy enfermita y me decía, es que yo ya le pido a Dios que ya no me castigue tanto. Y luego, pues yo entendí que ella le estaba echando la culpa a Dios. Estuve platicando con ella y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno tiene que recibir las consecuencias. ¿Qué tanto cuidaste tu cuerpo, no? Porque desgraciadamente por la mala alimentación, por la falta de cuidado de su cuerpo, vienen consecuencias. Y las consecuencias hay que pagarlas. Y por cierto, esta persona no es cristiana. Entonces le estaba hablando de Dios para que entienda que Dios tiene propósito. El amor en propósito es ese. Porque la postró en una cama, La postró en una cama, ahorita ya se restableció de sus manitas, ya las puede mover. Ya empezó a mover las piernas, pero todavía no se para, tiene 6 meses en la cama. Y yo he estado empezando a hablar de Dios. Y lo va entendiendo, pero por ahí una lucha porque van otras personas y le hablan de otras cosas, ¿no? Pero hermano, ellos pueden pensar que Dios no es justo. ¿Por qué? Pues es una buena persona, porque no le hace daño a nadie, ¿por qué le está pasando eso? Hay cosas que no son culpa de Dios, es culpa de nosotros. Por eso cada que hacemos, pareciera simple, hermano, pero cada que hacemos algo en nuestra vida hay que poner en manos de Dios. Por muy simple que parezca. Hay veces que hacemos y tomamos decisiones en base a lo que pensamos nosotros. Yo creo que habrá que orar, meditar, qué es lo que quiere que Dios que hagamos. A veces Dios nos manda a hacer cosas que no nos gustan, o a veces la gran mayoría de veces. No quisiéramos pasar por eso, no quisiéramos hacer eso, quisiéramos hacer lo que queremos hacer, y las consecuencias salen mal. Vamos a ver Apocalipsis 16. Versículo 5 al 7. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Lo que hemos leído, hermano, es para fortalecer, para dar base bíblica a lo que estamos diciendo. Dios es justo. Dios no es la justicia de Dios, Dios es la justicia. Y su trono está cimentado en la justicia y en la misericordia. ¿Qué tan importante es que entendamos esto? Dios no falla, hermano, nosotros somos los que fallamos. Dice el versículo 7, también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todo lo que pasa en nuestras vidas es justo. Dice una parte de la palabra: a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Yo creo que en el caso de la persona que les digo, si esto que le pasó y esta enfermedad sirviera para que se acercara a Dios, mira, qué bueno que pasó. Porque a lo mejor de otra manera no pasa. Ahora, de verdad deberíamos sentir hasta escalofrío de pensar de la gente que no conoce de Dios y que no conoce la justicia de Dios. El hombre rico humillaba a Lázaro. Algunos dicen que es metáfora, algunos dicen que fue real, pero ¿qué estaba pasando? El rico estaba de un lado, Lázaro estaba del otro.
Se entiende que el rico estaba en el paraíso, el Lázaro estaba en el paraíso y el otro estaba en el infierno. Perdón, estaba diciendo al revés. Es que lo voy a dejar a la izquierda. Entonces, quedamos nuevamente. El Lázaro estaba con el Señor y el rico estaba en el infierno. ¿Y qué pasa? Dice el rico: deja que Lázaro meta su dedo en un vaso de agua y me lo ponga en la boca. Digo, parafraseando, ¿no? Mira aquel hombre que le tenía asco al mendigo, ¿no? Ahora no solamente quería que mojara qué tanto tendría de ser o cómo estaría su vida en ese momento, no su vida, sino en ese momento, ahí en el infierno. Y se atreve a decir: ve y dile, ¿no? Permíteme que vaya a decirle a mi familia, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? No, para eso ya mandé, ¿no? Están los profetas, están los apóstoles, estamos tú y yo para ir a decir a la gente lo que le espera. Mira, yo cuando estaba preparando el tema me acordé de algo y la verdad me dio mucha tristeza. Tuve el privilegio de compartir a mi madre, y mi madre aceptó a Cristo. ¿Te digo una cosa? Mi papá no. Y lo único que ojalá quiero que tenga misericordia, porque tú y yo sabemos qué es lo que pasa. Entonces, en base a eso, ¿no nos debería de dar escalofrío pensar en la gente que no conoce de Dios y que nosotros amamos? Así es. Eso nos impulsa a activarnos más, a verdaderamente a hacer la obra que nos ha mandado el Señor, en la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, ¿verdad? Luego a veces quiere predicar a todo el mundo y no predicamos en la casa, ¿no? Entonces, hermanos, de verdad es preocupante. Ahora que estamos entendiendo los atributos de Dios, ahora que estamos hablando de la justicia de Dios, la ira de Dios cuando cae sobre alguien, hermano, olvídate, es lo más horrible que puede pasar. Mira, vamos a ver Romanos capítulo 3. Versículo 23. A manera de pregunta, ¿sobre quién va a caer la justicia de Dios? Dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la justicia va a ser aplicada para con nosotros, pero por medio de Jesucristo, nosotros que lo hemos entendido y que creemos en ese sacrificio para con nosotros. Pero aquellos que no han entendido, la ira de Dios va a caer directo sobre ellos, porque no están entendiendo ni están haciendo efectivo ese plan de salvación. ¿Y cómo lo haces efectivo? Creyendo en Jesús. Pero aquí viene un versículo muy contundente, hermano. Dice la palabra: para los que están en Cristo ya no hay condenación. Y uno ahí se puede aliviar, dice: pues ya estoy en Cristo. Pero más adelante dice: para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Quiere decir que si tú vives en la carne, entonces tú no vas a hacer efectivo ese sacrificio de Jesucristo en tu vida.
vida, sigues viviendo igual y las consecuencias van a ser igual. Lo único que va a pasar es que estás viviendo engañado y al momento de que tú llegues y creas que vas a ser salvo, te vas a dar cuenta que no. Eso es lo terrible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vive en el Espíritu, no en las obras de la carne. Lucha con esas áreas que todavía están afectando tu vida y tu comunión con Dios. Tú y yo sabemos que nos afecta, porque cada quien tiene su piedrita en el zapato, su piedrota. Todos, hermano, todos. Todos tenemos algo que no está checando, que no está coincidiendo con Dios. No nos hemos alineado con Dios en algunas áreas. Y hay que corregirlo. Hay que corregirlo ahora que todo es tiempo. Entonces, estamos leyendo Romanos, dice entonces aquí, nos da la posibilidad, ¿verdad? El versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Mira, la propiciación es el sacrificio que satisface la justicia de Dios. Por medio de ese sacrificio hace dos cosas: ser justo y hacer justicia. Por medio del sacrificio de nuestro Jesucristo, Dios no deja de ser justo, porque aplica justicia. La única diferencia es que la ira de Dios no va a caer directo sobre ti, sino la ira de Dios se va a sostener, o ya no va a caer sobre ti, por el sacrificio de nuestro Jesucristo. El plan redentor se aplica a nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, Dios, hermano, no se puede negar a sí mismo y tiene que hacer justicia. Si alguien no conoce de Dios y si alguien no vive conforme a los principios y a la voluntad de Dios, entonces esa ira de Dios no se va a detener, hermano. Va directo. De verdad que es preocupante. Es preocupante. Tenemos que vivir más entregados a Dios. Y mira, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios todo lo que nos manda a hacer es para nuestro beneficio. Es como cuando tú le dices a tu hijo, no llegues tarde, ¿no? Y la verdad no lo estás haciendo por mala onda, ¿no? Como dicen los chavos. Lo está haciendo porque corre peligro en la calle, ¿no? Y sin embargo lo toman a mano. Entonces todo lo que Dios nos manda a hacer, hermano, es por nuestro bien. Aun cuando pareciera que es injusto. Amén. Bueno, Salmo 11:7. Salmo 11:7. Gloria a Dios. Amén. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces dice el versículo, el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Mira, hermano, comentamos la vez pasada que hay una frase que dice que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y lógicamente eso no es cierto. Pero te digo cómo encontramos una solución a esto. El Señor aborrece el pecado y aborrece al pecador no arrepentido. Esa es la diferencia. Porque el pecador arrepentido, tú y yo somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Si bien es cierto, seguimos pecando, ya no practicamos el pecado. Ahora hay un arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento que te lleva a un cambio de vida. Entonces tienes que empezar a cambiar. Entonces aquí sí se puede aplicar, ¿verdad? El Señor ama al pecador arrepentido.
arrepentido sí se va a aplicar el sacrificio. Pero entonces ya encontramos una solución, porque antes se mencionaba, o mucha gente dice, el Señor ama, aborrece el pecado, pero ama el pecador, ¿no? Eso es incorrecto. ¿Sí entendemos la diferencia? Sí, amén. El Señor ama al pecador arrepentido, porque el arrepentimiento nos va a llevar a un cambio de vida. Amén. Mira, Proverbios, ¿qué leímos ahorita? 11, ¿verdad? 11:7. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Amén. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pudiera pensarse que Dios justifica al impío, posiblemente, pero arrepentido, cuando hay un arrepentimiento, cuando creemos en el sacrificio de nuestro Jesucristo. Hemos platicado ya varias veces que es la justicia de Dios. La forma de que Dios haga justicia en nuestras vidas es a través de nuestro Jesucristo. Amén. Romanos 2, hermano, por favor. Romanos 2, versículos 5. Amén. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aunque los versículos primeros son los que nos interesan para el tema, leímos todo el contexto para entender que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Aunque esto fue aplicado al pueblo elegido de Dios, nosotros sabemos que somos el pueblo místico de Dios. Entonces dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para el día de qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando llegue el momento que haya un juicio con cada uno de nosotros? Por ahí hay un versículo que dice que la misma misericordia que tienes para con los demás es la misma misericordia que va a tener contigo Cristo el día del juicio. Entonces, ¿cómo es que va a haber un juicio? Si el sacrificio ya está. Es que no nada más es el sacrificio, ahora tiene que haber un cambio en tu vida. Va a haber ahora un juicio para ver tus obras, pero tus obras guiadas por el Espíritu Santo. Si realmente hubo un cambio, si bien es cierto lo que hiciste de bueno, que ayudaste en tal parte y que diste, no sé, tantas cosas que se pueden hacer terrenalmente. Si tú crees que con eso fuiste salvo, te vas a dar cuenta que no. Ahí va a haber una lista en donde el Señor va a ver que efectivamente tú hayas vivido conforme a su voluntad. Que tú realmente hayas amado, que tú realmente hayas vivido en santidad, que tú realmente hayas hecho lo que la palabra te va indicando.
Pero si viviste en las obras de la carne, hermano, lógicamente ese juicio no va a ser efectivo en tu vida. Y entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. En pocas palabras, solamente hay de dos sopas. O vas a estar ante la presencia de Dios, o en el infierno. Aquí no opera lo del purgatorio, ¿va? No sé de dónde, en qué versión sacaron lo del purgatorio, pero bueno, hemos buscado muchas versiones en la Biblia y no hay nada de purgatorio, ¿va? O es el infierno, hermano, o es ante la presencia de Dios. Y el que esté en el infierno, que le toque esa situación, no va a poder levantar ninguna queja, ningún reclamo, porque no es injusticia, porque es lo que nos merecíamos. Tú y yo, por la vida que llevamos, por lo que hacemos, no nos merecemos otra cosa que el infierno. Es duro, ¿verdad? Pero es que así es. Pero ¿qué es lo que nos salva? ¿O por qué podemos ir a la presencia de Dios? Hacer efectivo el plan que tenía Dios para nosotros. Y hacer efectivo el sacrificio de nuestro Jesucristo en la cruz. Mira, yo escribí algo aquí. Crea la necesidad imperiosa de compartir la palabra y advertir a aquellos que no conocen de Dios que su salvación no es por obras, sino por fe, y fe en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que hay gente que dice, no pasa nada, aquí te mueres y ya te mueres. Una vez entrevistaron a un pastor y le dijeron, bueno, demuéstrame que es cierto lo que me está diciendo. Y el pastor le dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Si vamos ya, morimos, y en ese momento nos dicen que no es cierto lo que yo dije, ya te moriste, pues yo no pierdo nada, al fin y al cabo, ¿no? Y usted pues tampoco pierde nada. Pero si estamos en ese momento y es cierto todo lo que estoy diciendo, y en ese momento es determinante para que usted se vaya al infierno o se vaya con el Señor, entonces yo salgo ganando, porque yo lo creí y me voy a ir con el Señor. Y usted, como no lo creyó, pues se va al infierno, ¿no? Como que recapacitó la entrevistadora y como que dijo, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces más vale, hermano, creer el plan redentor de Dios. Ahora, lo creemos por fe, ¿no? No es como una alternativa de que, pues, por ahí, por si la duda, ¿no? No, hermano, es cierto. La palabra es fiel y verdadera. La palabra de Dios nos indica que nosotros tenemos que verdaderamente arrepentirnos, pero que el arrepentimiento lleve un cambio de vida. Yo creo, hermano, que verdaderamente no podemos ni... ¿Cuál es el dolor más grande físico que puede sufrir un ser humano? Sabemos que el sufrimiento del Señor Jesucristo fue mayúsculo, ¿no? Pero eso pongámoslo en un orden especial. Pero como ser humano, yo no lo he sentido, pero me platican que una inyección que le ponen a las mujeres, ¿no? Cuando van a raquia, algo así, ¿no? Es un dolor. ¿Puede haber algo más horrible? Yo creo que sí. Dolor de muelas. Un cáncer. Dolor de cáncer. Bueno, ubique ese dolor. Un cáncer de hecho. Digo, gracias a Dios, no, creo que la mayoría no lo gusta llevar, pero ubica ese dolor, pero multiplicado a mil veces y no tenerlo un ratito, sino estar así todo el tiempo, con ese dolor. Todo el tiempo. En un lugar sin esperanza, en un lugar donde anden llamas, un lugar donde dice puro lloro y crujir de dientes, todo lo que está alrededor. Muerte. La
Entonces pasé por un corredor y en cachitos estaban ahí. Yo decía, hijo, de verdad que qué sufrimiento. Los tienen ahí sentados, ¿no? Sentados esperando con el dolor. Con el dolor, o hay gente que está ahí y no sabes para cuándo. Ahora, todo eso que te estoy diciendo, o todo, imagínatelo, pero todo eso ya no más es un ratito. Vivir así. Es más, no tienes ni siquiera la posibilidad de morirte. Porque para esa gente lo que quiere es morirse ya. Pues llega tanto el extremo de la situación que lo que quiere ya es morirse. Pero en el infierno no se van a morir. Ahí va a estar ese dolor permanente, esa angustia, ese miedo, es horrible, hermano. No lo queremos. Y te digo una cosa, es la justicia perfecta de Dios, porque esa justicia es la que debe aplicarse a nosotros. Por eso yo creo que esto debe de hacernos reflexionar. Número uno, para dimensionar la justicia de Dios, para dimensionar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y valorar lo que significa y de lo que nos libra. Y para que despierte en nosotros el deseo de compartir la palabra a quien amamos. La gente que no conozca esto se va a ir al infierno. La gente que no lo entienda se va a ir al infierno. Y no me gustaría hacerte reflexionar sobre eso, pero de todo modo lo voy a hacer. La gente las personas que tú amas y que no conocen de Dios ahorita, si no les compartes o si no ves la forma de hacer la parte que te corresponde, te digo una cosa, se van a ir al infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Reafirmarnos nosotros y ahora compartir. Y decirles, lo que el rico estaba angustiado porque no le podía decir a su familia, lo que el rico ya estaba sufriendo y que le pidió de favor al Señor, déjame ir a decirle a mi familia. Ahorita no tenemos necesidad de decirle al Señor, déjame ir a decirle a mi familia, déjame ir a decirle a la gente que amo. No necesitas decirle, hazlo, hagámoslo. Porque si tú lo dejas, si tú lo haces y esa gente no entiende, bueno, dice la palabra, ya esa sangre no va a ser reclamada a ti. Pero si tú no lo haces, dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Entonces, hermanos, sirva de exhortación para que nosotros dimensionemos ¿qué? La justicia de Dios. Dios es justo. No es la justicia de Dios, la justicia es Dios. Amén. No es el amor de Dios, el amor es Dios. Así es. Y mira, es algo bien, yo estaba analizando algunas cosas y decía, qué perfecta armonía de los atributos de Dios, todo como que se encaja perfectamente. La semana que entra, si Dios nos lo permite, ya nuestro hermano Largo va a empezar a hablar de la ira de Dios. Y te vas a dar cuenta que se enlaza con lo que hemos estado hablando. Si te das cuenta, ya ahora que platicamos algo de la omnipresencia, omnisciencia, de la seidad de Dios, que para él dice, bueno, ¿qué es eso, no? Ya lo estudiamos. Y cuando tú oyes algo y estás entendiendo los conceptos, es más fácil que la palabra penetre. El gran problema es cuando le hablas a alguien y dices, ¿de qué me está hablando, no? Es como cuando en la carrera que sea, tú le hablas términos, por ejemplo, en la carrera de Derecho, con términos jurídicos, de repente dices, ¿qué es eso, no? Pero ahorita estamos ya preparados para entender los atributos de Dios. Entonces, decía yo, hay una coordinación perfecta de los atributos de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 al 4. Amén. Voy a dar sustento a lo que platicamos hace un rato. Ahora pues, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué fue lo que dijimos hace rato, no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, cumpliese en nosotros. ¿Se cumplió por qué? No por nosotros, se cumplió por Cristo, que no andaba conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, gracias a nuestro Jesucristo. Pero entonces, hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir en algunas cosas. Yo creo que Dios ha permitido que cambiemos algunas cosas, pero hay que seguir en esa batalla. Mientras estemos en este, dice el apóstol Pablo, mientras estemos en este cuerpo de pecado, mientras estemos en contaminación, podemos caer en cosas que no son agradables a Dios. Por eso es importante estarnos examinando. ¿Y cómo nos vamos a examinar? A través de la palabra. Amén. Romanos 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pudiera, no creo que haya alguien que diga eso, ¿no? Pero pudiera decir, bueno, pues si es pecado, pues que lo pague, ¿no? Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios y la soberanía de Dios. Tú te puedes dar cuenta que hay gente que pecó toda su vida y de repente hay un cambio y hay perdón. ¿Cómo va a haber perdón para esta persona? Es la misericordia de Dios y la soberanía de Dios. ¿Y qué? Y arrepentimiento. ¿No? Ahora, es bueno hacernos una pregunta, hermano. ¿Qué tanto nos hemos arrepentido de las cosas que hemos hecho que son agradables a Dios? ¿Y qué tanto estamos cambiando nuestra vida? Hay unos sobrinos que tenemos. Ella es mi sobrina, él es mi sobrino político. Les compartimos de la palabra. Y ha habido un cambio en su vida. Ha habido un cambio en su vida. Sin embargo, batalla mucho, ¿no? Estamos orando por ellos y todo. Es una lucha constante. Pero están cambiando poco a poco. Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y te digo una cosa, hermano, pudiera haber gente que dice, no, ese no tiene remedio. Y a veces padres con sus hijos, pues ya, no tiene remedio ya. Es lo peor que puede pasar, ¿verdad? No, nunca podemos perder la esperanza de que un hijo que está haciendo algo mal se corrija. Pero hay que actuar. Hay que estar orando, hay que estar hablando de lo que está mal. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer que ellos disciernan. Porque mira, hermanos, si tú impones algo y tú quieres imponerle algo a alguien, no se logra nada. Tiene que haber un convencimiento, y ese convencimiento lo hace Dios. Uno expone, ¿no? Uno expone y entonces ya él tendrá que entender o ella tendrá que entender. Y no estoy hablando nada más de los hijos, estoy hablando de la gente en general, ¿no? De padres, de hijos, de quien sea. Pero hay que hacer la parte que nos corresponde. Romanos 5, versículo 18. Ok, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿de quién está hablando? De Adán. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por un hombre, pero no cualquier hombre. Dios mismo dejó su deidad, vino y se hizo hombre, por ti y por mí. Amén. Y luego dice, porque así como
como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Tú y yo somos justos? Sí, si hacemos efectivo el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, si vivimos conforme al Espíritu y no en la carne, estamos haciendo efectivo el sacrificio y estamos siendo justos, no por nosotros, sino porque Dios así lo permitió a través de nuestro Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sabemos que la palabra de Dios se divide en ley y gracia. ¿En qué dispensación estamos? En la gracia. Estaba el pueblo en la ley y nunca pudo cumplir la ley. Nunca se pudo cumplir. Era imposible cumplir la ley. Tú y yo no podíamos, ni siquiera ahorita podemos cumplir la ley. Nadie la pudo cumplir. Hizo evidente el Señor que no se podía cumplir la ley y viene y hace el sacrificio de Jesucristo para que nosotros ahora estemos ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué nos pidió el Señor para ser salvos? Nada, porque dice que es gratuito. Tú y yo no hemos hecho nada para merecer lo que tenemos de parte de Dios. Somos inmerecedores, hermano, pero el Señor nos ama y tiene misericordia de nosotros. Eso debe llenar de gozo nuestro corazón y que ahora nosotros tengamos la posibilidad de ser mejores. ¿A partir de cuándo? De ya. Tenemos que cambiar aquellas cosas que están mal, hay que hacerlas. No juzgues para no ser juzgado, con la vara que viene serás medido. No estamos para juzgar a nadie. Cuidemos nuestra integridad, cuidemos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? Y a la gente que amamos hay que hacer hasta lo imposible, pero tampoco te afanes, hay cosas que ya no, porque depende de ellos. Tú vas y le dices, pasa esto. No, pero no es cierto. Les platicaba la semana pasada y yo le compartí a una amiga en el secretario y me dijo, déjame pecar otros 6 años. Yo, bueno, yo sí te dejo, pero falta que el Señor te deje. Si el Señor no viene antes, ¿no? Porque, hermano, tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento viene el Señor. Imagínate que no te haya predicado sobre eso, que a lo mejor el Señor ya vino, ¿no? No, hermano, el Señor está por venir. Amén. Y eso lo tenemos que anhelar. ¿Y sabes por qué está tardándose? Que nos ama, para que darnos oportunidad de que haya un cambio. Es como cuando pasa el autobús y todavía se desespera tantito, ¿no? Para que suba el pasajero. Y tú vas corriendo y le chiflas. Espérame. El Señor no está esperando. Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículo 18. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿ya lo leímos ese? Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Gálatas entonces, hermanos, por favor, perdón. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Decíamos, va dirigido al pueblo elegido de Dios. Sin embargo, nosotros somos el Olimpo injertado, los gentiles que hemos recibido al Señor, y ahora
nos hemos adquirido la nación como hijos de Dios, linaje escogido, nación santa. ¿Y cómo podemos ser reconciliados? Por la fe de Jesucristo. Dice el versículo, en la parte final del versículo 16, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Platicábamos, ¿verdad?, hace un rato, que la ley no la pudo cumplir nadie. El Señor vino a cumplirla y a demostrarnos que como hombre se puede tener santidad. No al nivel de Él, claro que no, porque Él era un ser perfecto, Él nunca pecó. Pero ¿sabes qué? Tenemos la posibilidad tú y yo de ser perdonados, hermano. Tenemos un Dios de oportunidades. ¿Cómo es posible que el ladrón de la cruz había hecho tantas fechorías y en ese momento es perdonado? Romanos, ya no es Romanos 5, sí, ¿verdad? Gálatas 2, ya también lo digo, ¿no? 2, 15, 16. Sí son los que leímos. Juan 16. Juan 16, versículo 7. Amén. Voy a leer varios versículos y es importante que eso sepan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Amén. Mira, hermano, se va el Señor Jesucristo, pero se va a preparar una morada para ti y para mí. El Señor ya pagó nuestras deudas. ¿A través de qué? De su sacrificio. El Señor, el Padre, ya quedó satisfecha su justicia. ¿Por qué quedó satisfecha su justicia? Porque hubo derramamiento de sangre. ¿De quién? De nuestro Jesucristo. De una vez y para siempre. Ahora no nos deja desamparados, porque el Señor, hermano, nunca te deja desamparado ni me deja desamparado. Ahora dice, dejo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes cuál es el problema? Que en las iglesias no se habla mucho de esto. Y cuando se habla mucho del pecado, se habla mucho de la justicia o se habla del juicio, pues lo que pasa es que empieza a haber éxodo en la iglesia, ¿no? Empiezan a abandonarla porque no se escucha lo que uno quiere oír. Uno quisiera oír las puras promesas de Dios. Cuando Dios nos dice que quiere prosperidad en nuestra vida, cuando Dios nos promete todo lo que pides en mi nombre se te cumplirá, ¿no? Y se ajustan los versículos a tu situación. No, hermano, es innecesario hablar del pecado, de justicia y de juicio. Y dice 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y es una cosa bien importante, que realmente creamos en Dios. Pero para creer en Dios verdaderamente, hermano, necesitamos conocerle. Si no conocemos a Dios, no podemos creer verdaderamente en Dios. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. Si alguien no cree en Cristo, ¿será salvo? No.
En ese momento cae toda la ira sobre él, hermano, toda la ira. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya hizo lo que tenía que hacer el Señor, se va. Y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El diablo ya fue juzgado. Nosotros vamos a ser juzgados. ¿Y qué cuentas vamos a rendir? Va a haber una lista bien detallada de todo lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Y hay una parte bien importante. Dice la palabra, id y predicar el evangelio a quién? A toda criatura. ¿Cuánto hemos predicado? ¿Cuánto hemos hecho la obra de Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido misericordia para los demás? ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas del mundo por preferir las cosas de Dios? Entre más dejamos las cosas del mundo, hermano, más cerca vamos a estar de Dios. Amén. Hay cosas del mundo que nos jalan todavía. A todos, hermano, a todos. Podríamos hacernos una pregunta, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la Biblia? Esa respuesta la tienes tú y la tengo yo. ¿Cuánto al día lees la Biblia? Ahora, ¿cuánto al día ves un video, una serie de Netflix o un programa? Yo no digo que eso sea malo, porque en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo de reír, de llorar, de aventar piedras, y podría decirse, ¿tienes tiempo para ver un poco la televisión? Pues claro que sí. ¿Tienes tiempo para recrearte en alguna cosa sana? Claro que sí. Es más, es necesario. Pero que todo, dice, hágase todo en orden. Decentemente y con orden. ¿Cómo dice? Decentemente, ¿no? Decentemente y con orden. Si tú estás en el trabajo, pues concéntrate en el trabajo. Si tú estás en la casa, pues concéntrate en la casa. Si estás en una fiesta, pues diviértete, ¿no? Si estás en la iglesia, pues metido a lo que debe ser, ¿no? Todo tiene su tiempo, pero todo tiene que tener un orden. Entonces, hermano, dice aquí más adelante, vamos para terminar, y de juicio por cuanto al príncipe, ya eso lo vimos. El 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Amén, así es. Si nosotros pusiéramos atención en lo que Dios nos dice, hermano, vamos. Mira, hay un libro que se llama La Crónica de una muerte anunciada. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Hay cosas que ya sabemos que va a suceder. Si siguen de la misma manera, ya sabemos que va a suceder. Si seguimos haciendo lo malo, ya sabemos que va a suceder. Si seguimos comiendo algo que nos hace daño, ya sabemos qué le va a pasar a nuestro riñón, ya sabemos qué le va a pasar a nuestro páncreas, ya sabemos, hermano. Pero nomás es cuestión nomás de pensar. Yo estoy hablando de algo físico, pero de algo espiritual. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios? Entonces, hermano, como para terminar lo que estamos platicando, tenemos que entender que el atributo de la justicia de Dios va en armonía con todos los atributos, y que la justicia de Dios no es la justicia de Dios, Dios es la justicia. Amén. Y que Dios no podía negarse a sí mismo. Yo soy justo, pero en esta ocasión, como ve esta persona, la perdono. No, no te puedo perdonar, hay que pagar. ¿No lo pagas tú? Bueno, pues que lo pague alguien. Haz de cuenta que tú y yo llegamos ante el tribunal, dijeron, pues mira, iba a ser el nombre de mi hermano Juan, pero no lo quise, un X. Mira, tú hiciste esto, esto, esto y esto. ¿Te mereces ir al infierno?
Y la corrupción a nivel terrenal, pero también uno como a nivel espiritual puede ser corrupto también. Señor, hago esto, hago una manda y me perdonan. No, ya no hay forma de pagarlo de otra manera. Es el infierno. Eso es lo que te mereces. Lo que merecíamos. A no ser que venga alguien a pagarlo por ti. Y el juez, el juzgador dice, pero ¿cómo va a haber alguien que pague por ti? Yo no creo que haya alguien que pague por ti. Si eres un delincuente, eres de lo peor. Pero ¿qué crees? Hubo alguien que se paga por ti. Dijo yo doy mi vida por él. Y en ese momento Jesús dio su vida por ti y por mí. Cuando tú o yo estábamos destinados a ir al infierno, ahora, por la sustitución que hace nuestro Jesucristo, ahora no sé, pásate de este lado y ve la presencia de Dios. Dime si eso no es grande. Si eso no sensibiliza nuestro corazón, hermano, yo no sé qué pueda sensibilizar. Si eso no sensibiliza el deseo de hablarle a la gente de esto, a lo mejor es la persona indicada que tú tienes que decir. Porque tú dices, ¿qué otro le diga? No, hermano, hay que tomar. Y si la gente no te hace caso, no te preocupes. Tú ya hiciste la parte que te corresponde. Ahora es un decir, porque a veces tú le compartes a alguien y crees que no tiene ningún efecto. Y en ese momento hasta dice, fanático, y aleluya, y no sé qué tanto. Pero ¿qué crees? Se deja la semilla. Y después alguien viene y te voy a decir la riega, ¿verdad? Pero pues sí la riega, la semilla, y crece, y da fruto. Unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Entonces entendamos, hermano, lo que es la justicia de Dios. La semana pasada platicamos de otra forma respecto a esto mismo. Respecto a esto mismo. Pero ahora ya este varón no se fue al punto. Se vino a vender. Éramos una fiesta. Entendiendo ahora, hermano, la justicia de Dios, creo que podemos dimensionarlo, valorar y llenarnos de gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo entendimos. Ese es un primer asunto. Lo hemos entendido. Segundo, valoramos y dimensionamos. Tercero, ahora nos motiva, nos impulsa a hablarle a los demás. A la gente que amas, hermano. Nomás acuérdate que esa gente que tú amas no se ve con el Señor si no sabe lo que hay que compartir la palabra y entender la dimensión de lo que es la justicia de Dios. Yo creo que ahora que tratemos el tema de la ira de Dios, va a quedar todavía más entendible. Que Dios siga haciendo la obra en nosotros, que Dios nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que tengamos entendimiento pleno, que lo que hay que hacer, hay que hacerlo. No posponga las cosas, hermano. Si hay algo que hacer, que esté en tus manos por alguien, hazlo. Un día estaba un pastor, estaban dos pastores y llegó una persona era un puesto de tacos. Entonces llegó y le dijo, le invitaron los tacos porque él no tenía, ¿no? Sabe que andaba pidiendo, ¿no? Entonces le dijo, pues ¿tienes unos tacos? Y agarró y le dio los tacos. Y ya le dijo el pastor más grande, ¿no? Le dijo, ¿y luego? ¿Y luego qué? Dice, pues ya le hice los tacos, dice, pero ¿y qué vas a hacer ahora? Pues nada, ya le di los tacos, era lo que quería. Dice, mañana va a volver a tener hambre. Mañana va a volver a tener necesidad. Dice, entonces, ¿qué debo de hacer? Pues compártele de la palabra. Dale los tacos, pero ahora háblale de Dios. O sea, si tú haces algo por alguien, háblale de Dios. Porque si no, entonces nada sirve. ¿Sí me explicó? Tú puedes ayudar a alguien, lo ayudas físicamente,
al rato va a tener la misma necesidad. Pero si tú le hablas de Dios, yo te aseguro que su vida va a cambiar. Tenemos que hacer la obra de Dios, hermano. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque hemos entendido la justicia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Amén. Decía ahí los hombres siempre dicen, es una, ¿cómo dicen? Una conflicto de emociones, ¿cómo dicen? Sentimientos encontrados. Pues ahorita puede ser que sean sentimientos encontrados, porque dices, por un lado te da tristeza, por otro te da entusiasmo, por otro te da alegría, y por otro te da tristeza de que hay gente que no conoce a Dios, y que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Dios no hace nada de su propósito, hermano. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. Y a veces podemos creernos tan insignificantes que decimos, como para qué puedo ser útil. Te digo una cosa, en las manos de Dios somos muy útiles. A veces nosotros podemos ser inspiración de otros. Mira qué gran responsabilidad. Dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y te digo una cosa, tú y yo ya sabemos hacer lo bueno. Amén. Si no lo hacemos, nos puede contar como pecado. Vivamos creyendo en nuestro Jesucristo, aceptando, reconociendo, dimensionando el sacrificio de nuestro Jesucristo. Pero no podemos quedarnos solamente con eso, hermano. Tenemos que exteriorizarlo, hacer por los demás algo. Es como si vieras que alguien se está muriendo y tú no estás haciendo nada. Eso es lo que está pasando con la gente que está afuera y que no conoce de Dios. Se está muriendo. Y a veces nos mostramos insensibles. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Empezando por cambiar nosotros. Que cambie nuestra forma de vivir a veces en algunas cosas, hermano. Pero también, cuando estamos haciendo algo bien, darle gracias a Dios, porque gracias a que Dios nos da la capacidad de hacerlo, lo estamos haciendo. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos dé fortaleza, nos dé sabiduría para vivir conforme a su palabra. Que Dios nunca nos deje y que nosotros nunca dejemos a Dios. Y es un decir que Dios no nos deje, porque la promesa de Dios es que Él iba a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Dios nunca te va a dejar, hermano. Hagas lo que hagas, Dios nunca te va a dejar. Pero tú sí lo puedes abandonar a Él. Señor bendito, Padre poderoso, a ti el honor y la gloria de siempre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque día con día, Señor, se muestra tu misericordia, tu amor y tu justicia, Padre, para con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Enséñanos, Padre, a confiar en ti, Padre, a saber que aquella gente que nos hace daño, Padre, tú eres el que hace justicia, Padre, no nosotros. Cada quien va a recibir lo que se merece. No tenemos que hacer nada nosotros. Es más, ni gozarnos cuando esa persona le vaya mal. Cuesta trabajo, sí, cuesta mucho trabajo, porque a veces hay que renunciar a nosotros mismos, pero hay un premio, y el mayor premio es tener una perfecta comunión contigo. Gracias, Dios. Gracias por la vida de cada uno de
de los hermanos que no pudieron venir el día de hoy. Bendícelos a donde están, Padre. Y sé tú, Padre, moviéndote con poder en cada uno de nosotros. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria.